La llamada al 911 llegó a las 11:47 de la noche de una gélida noche de enero de 2003. La voz de un hombre, temblorosa y apenas coherente, jadeó en el teléfono. «Mi esposa no respira. Hay sangre por todas partes. Por favor, Dios, envíen a alguien». Para cuando los paramédicos llegaron a la prístina casa suburbana en Boulder, Colorado, encontraron una escena que los atormentaría por años: el cuerpo de una mujer al fondo de las escaleras del sótano, su cuello torcido en un ángulo imposible, una copa de vino hecha añicos junto a su mano extendida. Parecía un trágico accidente. Era cualquier cosa menos eso. La muerte de Deborah Frazier se convertiría en uno de los casos más meticulosamente diseccionados en la historia criminal de Colorado. Una clase magistral en investigación forense que expondría el corazón oscuro de un matrimonio aparentemente perfecto y revelaría lo cerca que estuvo un asesino calculador de cometer el crimen perfecto. Deborah Ann Frazier era, por todos los testimonios, el tipo de mujer que iluminaba cada habitación que entraba. A los 42 años, había construido una vida envidiable en el exclusivo vecindario Table Mesa de Boulder. Una exitosa agente de bienes raíces con su propia firma boutique, Deborah tenía esa rara combinación de calidez y perspicacia para los negocios que hacía que los clientes se sintieran como familia mientras cerraba tratos por millones. Su cabello rubio miel siempre estaba perfectamente peinado, su sonrisa genuina y contagiosa. Sus amigos la describían como generosa hasta la falta. La primera en ofrecerse para eventos benéficos, la que recordaba el cumpleaños de todos. Había estado casada con el doctor Richard Frazier durante 18 años, una unión que parecía, desde afuera, la misma definición del sueño americano. Richard, un prominente cirujano ortopédico en el Hospital Comunitario de Boulder, era atractivo de esa manera distinguida, zorro plateado que inspiraba confianza en sus pacientes. A los 48 había construido un próspero consultorio, ganando más de $400,000 anualmente, realizando reemplazos de rodilla y cadera. La pareja vivía en una extensa casa estilo rancho, valorada en más de $800,000. Conducía sedanes Mercedes a juego y pasaba sus veranos navegando en el lago Dillon. Sus tarjetas de Navidad los mostraba riendo juntos en playas exóticas, sus brazos rodeándose con lo que parecía afecto genuino. Los vecinos en Baseline Road describían a los Frazier como la pareja perfecta. Organizaban elaboradas cenas donde Richard pontificaba con historias médicas, mientras Deborah se aseguraba de que cada invitado se sintiera bienvenido. Eran asiduos del Boulder Theater. Asistían a galas benéficas para la fundación del hospital y parecían encarnar el éxito que atrae a la gente a los enclaves acaudalados de Boulder. Pero como los investigadores pronto descubrirían, la superficie brillante del matrimonio Frazier ocultaba fracturas que llegaban hasta el alma. El 15 de enero de 2003 comenzó como un miércoles ordinario para los Frazier. Deborah había pasado la tarde mostrando una propiedad a compradores potenciales, una finca de 1.2 millones en las estribaciones que esperaba sería su mayor comisión del año. Había llamado a Richard desde la propiedad a las 3:30 p.m., emocionada por la presentación, diciéndole que los clientes parecían serios. Richard, entre cirugías en el hospital, había parecido distraído durante la llamada, dando respuestas monosilábicas antes de afirmar que tenía que prepararse para su próximo procedimiento. Según la declaración inicial de Richard a la policía, habían disfrutado una cena tranquila en casa esa noche, salmón a la parrilla y espárragos, acompañados de una botella del Pinot Noir, favorito de Deborah de su bodega. Afirmó que habían comido en el comedor alrededor de las 7:30 p.m., discutiendo temas mundanos como unas vacaciones próximas y reparaciones necesarias en su bote. Después de la cena, dijo Richard,
Débora había limpiado la cocina mientras él se retiraba a la habitación principal para ver las noticias de la noche y ponerse al día con revistas médicas. Alrededor de las 10:30 p.m., afirmó Richard, Débora había aparecido en la puerta del dormitorio, mencionando que quería subir otra botella de vino del sótano. Ella planeaba tomar otra copa mientras veía una película en la sala, dijo. El sótano de los Frazier era el orgullo de Richard. Él mismo había supervisado su renovación 2 años antes, gastando $150,000 para transformar el espacio en un área de entretenimiento completa, con un cine en casa, bar completo con taburetes de cuero, mesa de billar y una bodega climatizada que albergaba su colección de más de 300 botellas, algunas valoradas en miles de dólares cada una. La escalera que conducía al sótano era empinada, 14 escalones de roble descendiendo en un ángulo de 45 grados, con solo una barandilla de madera en el lado derecho. Richard dijo a los investigadores que había estado absorto en un segmento sobre reforma sanitaria cuando escuchó un sonido que nunca olvidaría. Una serie de golpes fuertes seguidos por el inconfundible estruendo de cristales rompiéndose. Describió el sonido como similar a alguien dejando caer una bolsa de comestibles, seguido por un momento de terrible silencio. Dan corrí fuera del dormitorio, le dijo a la detective Sarah Morrison durante su primera entrevista, su cara enterrada en sus manos, su voz quebrándose con lo que parecía angustia genuina. Llamé su nombre, Débora, pero no respondió. Cuando llegué a las escaleras y miré hacia abajo, simplemente supe, por la forma en que estaba tendida allí, el ángulo de su cuello, simplemente supe que se había ido. La llamada al 911 de Richard era un estudio en pánico y dolor aparentes. Su voz se quebraba mientras suplicaba a la operadora que se apresurara, mientras seguía instrucciones para buscar un pulso que afirmó no poder encontrar. Su cuello, oh Dios, su cuello está roto, sollozó en el teléfono. Por favor, tienen que apurarse. Ella es todo mi mundo. Cuando los paramédicos llegaron 9 minutos después, 9 minutos que debieron sentirse como horas, lo encontraron arrodillado junto al cuerpo de su esposa al fondo de las escaleras, sus manos temblando, lágrimas corriendo por su cara costosa camisa de vestir Brooks Brothers empapada con su sangre de donde afirmó haberla sostenido, intentando desesperadamente encontrar cualquier señal de vida. Débora Frazier fue declarada muerta en la escena a las 12:03 a.m. del 16 de enero de 2003. Su temperatura corporal y la coagulación de su sangre sugerían que había estado muerta durante al menos 1 hora, posiblemente más. A primera vista, la escena apoyaba el relato de Richard de un trágico accidente doméstico. El tipo que cobra vidas cada año en América. El tipo que transforma hogares en sitios de dolor indecible. El cuerpo de Débora yacía en la base de las escaleras, su cabeza descansando en el piso de concreto, en un ángulo antinatural que hizo incluso a paramédicos experimentados estremecerse. Su cuello estaba roto, lo que el personal médico reconoció inmediatamente como una fractura basilar del cráneo que probablemente la mató instantáneamente o en momentos. Una copa de vino yacía destrozada cerca, vino tinto acumulándose en el piso y manchando su suéter de cachemira color crema en una expansión carmesí. Llevaba gruesos calcetines de lana, pero no zapatos, lo que fácilmente podría explicar un resbalón en los pulidos escalones de roble. La iluminación en el hueco de la escalera era tenue, solo un solo accesorio en la parte superior de las escaleras, lo que podría haber contribuido a un paso en falso. Los oficiales que respondieron, experimentados como eran, sintieron genuina simpatía por el doctor. Frazier parecía completamente devastado, incapaz de pararse sin apoyo de los paramédicos, su costosa camisa de vestir empapada con la sangre de su esposa. Sus manos temblaban incontrolablemente. Su respiración venía en jadeos entrecortados.
Habían visto esta escena antes, un accidente terrible, un momento de descuido que destruye una vida y destroza una familia para siempre. Las escaleras son peligrosas, particularmente las del sótano. La gente muere por caídas todos los días, especialmente después de consumir alcohol. Pero la detective Sarah Morrison, una veterana de 15 años del Departamento de Policía de Boulder, con reputación de ver lo que otros pasaban por alto, sintió que algo no estaba del todo bien. Morrison había trabajado docenas de escenas de muerte accidental durante su carrera, y algo sobre esta activó sus instintos, esa sensación indefinible que desarrollan los investigadores experimentados, la alarma mental que suena cuando los detalles no se alinean correctamente. Era el vino. Morrison notó que mientras había vino tinto en el piso y en el suéter de Deborah, una cantidad significante, probablemente 6 a 8 onzas, no había vino en las escaleras mismas. Si Deborah hubiera estado llevando una copa llena cuando cayó, ¿no al menos algo del vino se habría salpicado en los escalones durante su caída por 14 escaleras? El vino es líquido, no desafía la física. Durante una caída violenta, debería haberse rociado a través de múltiples superficies. La copa parecía haberse roto en el piso junto a ella, no durante la caída, como si hubiera sido dejada caer desde una posición de pie o colocada allí después del hecho. Morrison se arrodilló junto al cuerpo, con cuidado de no perturbar evidencia, fotografiando el patrón del vino desde múltiples ángulos. Las manchas en el suéter de Deborah estaban concentradas en el frente, no dispersas como se podría esperar de una caída rodante. Los fragmentos de la copa de vino estaban agrupados en un área, no dispersados por las escaleras. Luego estaba el posicionamiento de Richard. Cuando los paramédicos llegaron, él había estado arrodillado junto a la cabeza de su esposa en un charco de sangre, pero no había huellas sangrientas en las escaleras que bajaban al sótano. Morrison trazó el camino que Richard habría tenido que tomar, fuera de la habitación principal, por el pasillo, a la puerta del sótano, luego bajando 14 escaleras. ¿Cómo había bajado allí sin pisar el vino y la sangre? El piso del sótano era de concreto, fácil para mostrar huellas, sin embargo no había ninguna que condujera desde las escaleras hasta donde Richard había estado arrodillado. Morrison también notó que los pantalones de Richard no mostraban señales de sangre debajo de las rodillas. A pesar de su afirmación de que se había arrodillado junto a su esposa inmediatamente después de encontrarla. Morrison guardó estas observaciones para sí misma mientras interrogaba suavemente a Richard esa noche, su tono simpático y profesional. Sabía mejor que mostrar sospecha demasiado pronto. Si esto era un crimen, no quería alertar a un potencial sospechoso. Le pidió que repasara la noche una vez más, observando sus ojos, su lenguaje corporal, escuchando inconsistencias. Su historia permaneció perfectamente consistente. Cena, televisión, el sonido de la caída, su descubrimiento del cuerpo de Deborah, su frenética llamada al 911. Mantuvo que había bajado corriendo las escaleras sin pensar, que debía haber evitado la sangre de alguna manera, que no podía recordar detalles específicos a través de su conmoción y dolor. Cuando Morrison preguntó si había tocado algo o movido algo en la escena, Richard insistió en que solo había tocado a Deborah, revisando su pulso en el cuello y la muñeca. Afirmó que la había movido ligeramente, girando su cabeza para intentar ayudarla a respirar antes de darse cuenta de que ya había muerto. Esto podría explicar la transferencia de sangre, aunque Morrison mentalmente anotó que Richard parecía notablemente compuesto para alguien describiendo una experiencia tan traumática. Sus lágrimas se habían secado, sus manos habían dejado de temblar. Respondía preguntas en oraciones completas y coherentes. Todo parecía plausible, casi. El doctor Michael Chen,
el examinador médico del condado, comenzó la autopsia de Deborah Frazier en la mañana del 17 de enero, esperando una determinación de muerte accidental directa. Chen había realizado más de 3.000 autopsias durante su carrera de 20 años, y las caídas por escaleras eran trágicamente comunes. La fractura basilar del cráneo era severa, el tipo de lesión consistente con una caída fuerte sobre una superficie de concreto. El tipo de trauma que fractura la base del cráneo donde se encuentra con la columna. Esta fractura particular había seccionado el tallo cerebral de Deborah, causando muerte instantánea. Pero mientras Chen conducía su examen, documentando cada moretón y contusión con fotografías y mediciones meticulosas, comenzó a compartir la inquietud de la detective Morrison. Chen era un científico que creía en dejar que la evidencia hablara, y la evidencia del cuerpo de Deborah comenzaba a susurrar cosas que contradecían la narrativa simple del accidente. Las lesiones no contaban una historia simple. Deborah tenía moretones en ambos brazos superiores, 4 marcas distintivas del ancho de dedos en cada brazo, posicionadas como si alguien la hubiera agarrado con fuerza desde atrás. Chen midió cada moretón cuidadosamente. Eran consistentes con manos masculinas adultas, más grandes que las propias manos de Deborah habrían hecho. Los moretones eran frescos, exhibiendo la coloración púrpura profunda que indicaba que habían ocurrido perimortem, en o muy cerca del momento de la muerte. Su posicionamiento era inusual para alguien que simplemente se había caído por las escaleras. Cuando la gente cae, instintivamente extiende las manos para agarrar barandillas o amortiguar la caída, llevando a moretones en los antebrazos, palmas y rodillas. Estos moretones sugerían restricción, control, fuerza aplicada por otra persona. Chen también notó moretones más antiguos en la muñeca izquierda de Deborah, color amarillo verdoso, sugiriendo que tenían quizás 7 a 10 días. Los moretones formaban una banda alrededor de su muñeca, consistente con alguien agarrando y torciendo. Chen documentó esto cuidadosamente, preguntándose si representaba violencia doméstica previa que no había sido reportada. Más preocupantes eran las pequeñas hemorragias petequiales en los ojos de Deborah, pequeñas manchas de sangre que pueden indicar estrangulamiento o asfixia, causadas cuando pequeños vasos sanguíneos revientan por presión o falta de oxígeno. Si bien tales hemorragias pueden ocurrir ocasionalmente con trauma craneal severo, debido al repentino aumento de presión craneal, su presencia añadió otra capa de preguntas a un cuadro cada vez más complejo. Chen encontró petequias similares en los tejidos blandos de la cara y cuello de Deborah. La lesión al cráneo de Deborah misma también planteaba preguntas. La fractura basilar del cráneo era severa, sí, pero estaba notablemente localizada, concentrada en la base del cráneo en un patrón que sugería un solo impacto masivo en lugar de los múltiples impactos que se esperarían de alguien rodando por 14 escaleras. Cuando la gente se cae por escaleras, típicamente golpea múltiples escalones en el camino hacia abajo, resultando en una constelación de lesiones, moretones en diferentes etapas en los brazos, piernas, espalda y cabeza. El patrón de lesiones de Deborah era diferente. Aparte de la catastrófica fractura de cráneo y las marcas de agarre en sus brazos, tenía notablemente pocas lesiones. No había moretones en sus espinillas por golpear bordes de escalones. No había heridas defensivas en sus manos o antebrazos. No había raspaduras o abrasiones por deslizarse o rodar. El reporte toxicológico reveló que el contenido de alcohol en la sangre de Deborah era 0.08, justo en el límite legal para conducir, equivalente a quizás 2 copas de vino durante varias horas para una mujer de su tamaño. Si bien el alcohol puede afectar el equilibrio, 0.8, difícilmente era suficiente para hacer a una bebedora de vino experimentada peligrosamente impedida en su propia casa.
navegando escaleras que había caminado miles de veces. No tenía drogas en su sistema, no tenía medicamentos que pudieran causar mareos. Su historial médico no mostraba condiciones, no problemas de oído interno, no problemas neurológicos, nada que la predispondría a caerse. La determinación oficial del doctor Chen fue deliberadamente cautelosa. Muerte por fractura basilar del cráneo. Manera de la muerte, indeterminada, pendiente de investigación. No podía definitivamente llamarlo un accidente basado en la evidencia, pero no tenía suficiente para llamarlo un homicidio tampoco. La puerta permanecía abierta, y la detective Morrison completamente pretendía caminar a través de ella con un equipo de especialistas. Mientras la investigación forense continuaba, Morrison y su equipo comenzaron el meticuloso trabajo de entrevistar a los amigos, colegas, familiares y vecinos de los Frazier. Este es el trabajo no glamoroso de investigación de homicidios. Cientos de horas de conversaciones, tomando notas, buscando patrones, buscando la verdad detrás de la fachada pública. Lo que emergió fue un retrato muy diferente de la imagen pública cuidadosamente curada de la pareja dorada. Las grietas en el matrimonio eran más profundas de lo que nadie fuera de la relación había sabido. Jennifer Caldwell, la amiga más cercana de Deborah desde la universidad y su socia comercial en la firma de bienes raíces, proporcionó la primera gran revelación. Cuando Morrison la entrevistó 4 días después de la muerte de Deborah, Caldwell todavía estaba en estado de shock, sus ojos rojos de llorar, su voz apenas por encima de un susurro. 3 meses antes de su muerte, reveló, Deborah le había confiado que había descubierto que Richard tenía un romance con una enfermera en el hospital, una de 28 años llamada Amanda Pierce. El descubrimiento había sucedido accidentalmente. Deborah había tomado prestada la computadora portátil de Richard cuando la suya se bloqueó durante una presentación a un cliente y había encontrado correos electrónicos, docenas de ellos, cada vez más íntimos y explícitos, entre Richard y Amanda. Los correos detallaban su romance, que había estado ocurriendo durante al menos 6 meses, posiblemente más. Discutían encuentros en hoteles, fantasías compartidas y planes para un futuro juntos. Richard había escrito cosas a Amanda que nunca le había dicho a Deborah, llamándola su alma gemela, su verdadero amor, la mujer con la que estaba destinado a estar. Deborah había quedado devastada pero determinada a salvar su matrimonio. Había confrontado a Richard a finales de octubre de 2002, presentándole impresiones de los correos. Según Caldwell, Richard inicialmente lo había negado todo, luego lo minimizó, luego finalmente admitió el romance, pero juró que había terminado. Había suplicado a Deborah perdón, prometido terminar las cosas con Amanda inmediatamente, sugerido que fueran a consejería matrimonial para reconstruir su relación. Ella quería creerle tanto, le dijo Caldwell a Morrison, lágrimas corriendo por su cara. Deb había invertido 18 años en ese matrimonio. Todavía lo amaba, o al menos amaba a quien pensaba que era. Ella accedió a intentar arreglar las cosas, pero no era ingenua. Había comenzado a documentar todo, por si acaso. Llevaba un diario escondido en su oficina. Dijo que si alguna vez algo le pasaba a ella, debería asegurarme de que alguien lo leyera. Ese diario, recuperado de un cajón con llave en la oficina de bienes raíces de Deborah, se convirtió en una pieza crucial de evidencia. El diario era un cuaderno de composición estándar, con una portada jaspeada en blanco y negro, lleno con la letra meticulosa de Deborah. En entradas que abarcaban desde noviembre de 2002 hasta el 14 de enero de 2003, el día antes de su muerte, Deborah había documentado el comportamiento cada vez más errático de Richard. Describió arrebatos de ira por problemas menores, un plato dejado en el fregadero, una llamada telefónica que interrumpió su lectura, un comentario casual sobre finanzas.
Escribió sobre ocasiones en que él le había agarrado el brazo lo suficientemente fuerte como para dejar moretones cuando ella intentaba alejarse de discusiones. Notó su creciente resentimiento por su carrera exitosa, sus comentarios sarcásticos sobre cómo ella nunca estaba en casa, cómo se preocupaba más por vender casas que por ser una esposa. Una entrada de diciembre de 2002 era particularmente escalofriante. Richard dijo algo esta noche que me asustó. Estábamos discutiendo sobre las facturas de la tarjeta de crédito. Había cargado más de $5,000 el mes pasado y no me diría para qué era. Y puso esta mirada en sus ojos, fría, calculadora, como si estuviera viendo a través de mí en lugar de mirarme. Dijo: «Valdrías más para mí muerta que viva, con esa póliza de seguro de vida». Luego se rió como si fuera una broma, pero no se sintió como una broma. Se sintió como si estuviera probando la idea, diciéndola en voz alta para ver cómo sonaba. Otra entrada, fechada el 3 de enero de 2003, decía: «Encontré recibos en el auto de Richard para un hotel en Denver. Todavía la está viendo. Me ha estado mintiendo durante meses, mirándome a los ojos y mintiendo. No sé qué hacer. Parte de mí quiere solicitar el divorcio y terminar esta pesadilla. Pero tengo miedo. Realmente tengo miedo de mi propio esposo. Hay algo diferente en él últimamente. Algo oscuro que nunca antes había visto. A veces me mira con esta expresión que no puedo leer. ¿Estoy siendo paranoica?». La entrada final, escrita el 14 de enero, solo horas antes de la muerte de Débora, era breve pero profética. «Richard ha estado extraño toda la semana, distante pero también vigilante. Me preguntó esta mañana si había actualizado mi testamento recientemente. ¿Por qué preguntaría eso? Tengo 42 años y estoy saludable. Le dije a Jennifer hoy que si algo me pasa a mí, cualquier cosa que parezca un accidente, por favor no lo acepten simplemente. Richard es capaz de más de lo que nunca imaginé». Morrison inmediatamente solicitó una citación para los registros financieros de los Frazier, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito y pólizas de seguro. Lo que encontró añadió otra pieza crucial al rompecabezas. Richard había aumentado la póliza de seguro de vida de Débora de $500,000 a $2 millones solo 8 meses antes de su muerte, en mayo de 2002. La aplicación requería ambas firmas, pero el análisis de escritura más tarde probaría que Richard había falsificado la firma de Débora, una falsificación sorprendentemente burda que la compañía de seguros no había detectado, simplemente procesando los pagos de prima aumentados. El panorama financiero reveló otras tensiones. A pesar de su apariencia acomodada, los Frazier estaban profundamente endeudados. La cartera de inversiones de Richard, que le había asegurado a Débora, valía más de $300,000. En realidad, había perdido dinero en el colapso de las .com y valía menos de $50,000. Tenían más de $200,000 en deuda de tarjetas de crédito, mucho de eso del gasto de Richard en su romance. Habitaciones de hotel, cenas caras, joyería para Amanda, el apartamento en Denver que secretamente estaba alquilando. Su hipoteca era de $400,000 y recientemente habían perdido 2 pagos. La práctica médica de Richard, aunque lucrativa, también enfrentaba desafíos. 2 expacientes habían presentado demandas por negligencia médica y sus privilegios hospitalarios estaban bajo revisión después de preguntas sobre sus resultados quirúrgicos. El pago del seguro de $2 millones habría resuelto todos los problemas financieros de Richard y lo habría liberado para comenzar una nueva vida con Amanda. Era un poderoso motivo para el asesinato. Amanda Pierce tenía 28 años, rubia y ambiciosa, una enfermera quirúrgica que había estado trabajando en el hospital comunitario de Boulder por solo 1 año cuando llamó la atención del doctor Richard Frazier. Había crecido en un pequeño pueblo en Nebraska, venido a Colorado para la escuela de enfermería y conseguido su trabajo soñado asistiendo en cirugías. Richard había sido su mentor,
el cirujano experimentado que la había tomado bajo su ala, enseñándole las complejidades de los procedimientos ortopédicos. Cuando Morrison la entrevistó 3 semanas después de la muerte de Deborah, Pierce inicialmente negó cualquier involucramiento romántico con Richard, afirmando que eran meramente colegas, que su relación era puramente profesional. Se sentó en la sala de interrogatorios, usando uniformes quirúrgicos de su turno, su cabello rubio recogido en una cola de caballo, sus manos apretadas en su regazo, su voz temblando mientras insistía que nada inapropiado había ocurrido. Pero Morrison había hecho su tarea. Los registros de teléfonos celulares mostraban cientos de mensajes de texto entre Richard y Amanda en los meses antes de la muerte de Deborah, muchos de ellos enviados en medio de la noche, a menudo mientras Richard supuestamente dormía junto a su esposa. Los textos eran íntimos, sexuales, planeando encuentros y profesando amor. Los estados de cuenta de tarjetas de crédito revelaron que Richard había estado pagando $1,500 mensuales de renta por un apartamento estudio en el moderno distrito Lodo de Denver. Un apartamento donde él y Amanda se habían reunido para encuentros al menos 2 veces por semana, siempre en días cuando Richard afirmaba estar asistiendo a conferencias médicas o viendo pacientes en clínicas satélite. Los registros de hotel mostraban que habían pasado fines de semana juntos en Aspen, Vail, e incluso un viaje de 5 días a San Francisco en septiembre de 2002, todo cargado a la tarjeta de crédito de Richard. Richard le había dicho a Deborah que estos viajes eran para conferencias médicas. En realidad, él y Amanda habían estado jugando a la casita, imaginando su futuro juntos. Confrontada con la evidencia, Morrison colocando metódicamente registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos de hotel en la mesa entre ellas, la cuidadosamente mantenida compostura de Amanda se derrumbó como arena. Admitió el romance, lágrimas corriendo por su cara cuidadosamente maquillada, el rímel creando caminos oscuros en sus mejillas. Insistió en que Richard le había dicho que su matrimonio había terminado, que él y Deborah simplemente estaban juntos por razones financieras hasta finalizar su divorcio, que Deborah era fría y poco cariñosa y no lo entendía como Amanda lo hacía. Él dijo que ya estaban viviendo vidas separadas, sollozó Amanda, aceptando pañuelos de Morrison. Dijo que a ella solo le importaba el dinero y su carrera, que no habían sido íntimos en años, que se quedaba en el matrimonio por obligación. Me prometió que estaríamos juntos tan pronto como el divorcio fuera final. Dijo que solo estaba esperando el momento adecuado. Morrison la dejó llorar un momento antes de hacer la pregunta crucial. ¿Richard alguna vez habló sobre la muerte de Deborah antes de que sucediera? Amanda vaciló, su respiración entrecortada, sus ojos abriéndose con lo que parecía miedo genuino. Asintió lentamente con reticencia, como alguien confesando un pecado terrible. Como 2 semanas antes de que sucediera, estábamos en el apartamento en Denver. Era tarde, quizás las 2 de la mañana. Estábamos en la cama y Richard estaba hablando sobre nuestro futuro juntos, sobre cómo podríamos casarnos y viajar por el mundo, cómo podríamos tener hijos juntos. Y luego puso esta expresión extraña y dijo: ¿qué tal si te dijera que podríamos estar juntos más pronto de lo que crees? ¿Qué tal si no tuvieras que esperar por un divorcio? ¿Qué le dijiste?, preguntó Morrison, manteniendo su voz neutral, sin juzgar. Le pregunté qué quería decir, y él solo sonrió. Esta sonrisa que nunca antes había visto, algo fría, y dijo: los accidentes ocurren todos los días. La gente muere en sus propios hogares todo el tiempo. Caídas, ataques cardíacos, todo tipo de cosas. Le pregunté si estaba bromeando, y él se rió y dijo que por supuesto que estaba bromeando, pero la voz de Amanda se desvaneció. ¿Pero qué? Pero no se sintió como una broma. Se sintió como si me estuviera probando, viendo cómo reaccionaría, y luego comenzó a hacerme preguntas extrañas como: ¿creía yo que la policía podía notar la diferencia entre un accidente y otra cosa?
¿Sabía cuánto tiempo tomaba para que aparecieran moretones después de que alguien moría? Era espeluznante, pero me dije a mí misma que lo estaba pensando demasiado, que Richard nunca realmente lastimaría a nadie. Morrison sintió que su pulso se aceleraba. ¿Cuándo volvió a ver a Richard después de esa conversación? La noche en que Débora murió. Me llamó alrededor de las 9:30, quizás 9:45. Sonaba emocionado, casi maníaco. Dijo, va a suceder esta noche. Para mañana por la mañana podemos comenzar nuestra nueva vida juntos. Necesito que confíes en mí y no hagas preguntas. Solo sabe que te amo y todo lo que estoy haciendo es por nosotros. ¿Qué pensaste que quería decir? La voz de Amanda era apenas un susurro ahora. No sabía. No quería saber. Me dije a mí misma que tal vez quería decir que iba a decirle a Débora que quería el divorcio, que finalmente iba a dejarla, pero en mi corazón se disolvió en sollozos de nuevo. ¡Oh, Dios! ¿Él la mató? ¿Realmente la mató por mí? Morrison no respondió. No necesitaba hacerlo. El testimonio de Amanda Pierce acababa de proporcionar la pieza final del rompecabezas del motivo. Richard había planeado este asesinato. Esencialmente había anunciado su intención a su amante. Le había prometido que Débora estaría fuera de sus vidas inminentemente. No era un crimen pasional. Era un asesinato premeditado, calculado, disfrazado como un accidente doméstico. La detective Morrison trajo a la doctora Lisa Raman, una experta en biomecánica forense de la Universidad de Colorado, con un Ph.D. en ingeniería mecánica y 15 años de experiencia analizando patrones de lesiones en casos criminales. La doctora Rahman había testificado en docenas de juicios, ayudando a los jurados a entender la física de caídas, impactos y lesiones traumáticas. Su experiencia había ayudado a condenar a asesinos que pensaban que podían disfrazar asesinatos como accidentes. La Dra. Rahman pasó 3 semanas reconstruyendo la escena en la casa Frazier, usando simulaciones por computadora, experimentos físicos con maniquíes de prueba de choque de la estatura y peso exactos de Débora, y análisis sofisticado de las dimensiones, ángulos y superficies de la escalera. Midió cada escalón, analizó la altura y posición de la barandilla, probó el coeficiente de fricción de los escalones de roble y calculó las fuerzas involucradas en varios escenarios de caída. Sus hallazgos eran condenatorios. El patrón de lesiones no coincide con una caída accidental, explicó la doctora Rahman a Morrison y al equipo del fiscal de distrito, mostrando simulación tras simulación en su pantalla de computadora. Las simulaciones mostraban representaciones digitales de un cuerpo rodando por las escaleras en varias posiciones y orientaciones. Cuando alguien se cae por escaleras, y he analizado cientos de estos casos, se espera ver múltiples puntos de impacto. Lesiones por golpear diferentes escalones en el camino hacia abajo. Heridas defensivas de intentar amortiguar la caída, moretones en los brazos y piernas de rodar. Débora Frazier no tenía nada de eso. Sus lesiones están notablemente concentradas. La catastrófica fractura basilar del cráneo, las marcas de agarre en sus brazos superiores y casi nada más. Rahman mostró imágenes de cerca de la fractura de cráneo de Débora de la autopsia. Esta fractura particular requiere una fuerza tremenda, mucho más de lo que típicamente se obtendría de rodar por 14 escalones, incluso 14 escalones empinados sobre concreto. Basado en mis cálculos, factorizando el peso, estatura de Débora, el ángulo de las escaleras y los materiales involucrados, una simple caída por estas escaleras generaría aproximadamente 800 a 1200 joules de energía en el impacto. Eso es suficiente para causar lesión. Ciertamente, posiblemente incluso una fractura de cráneo. Pero, instó Morrison, pero la lesión que Débora sostuvo requería aproximadamente 2000 a 2500 joules.
más del doble de lo que estas escaleras generarían. Este es el tipo de lesión que se ve en accidentes automovilísticos a alta velocidad, donde la cabeza de la víctima golpea el tablero o el parabrisas a 40 o 50 millas por hora, o en caídas desde alturas significativas, 25 a 30 pies o más. Alguien del tamaño de Débora cayendo por estas escaleras particulares no generaría suficiente fuerza para causar esta lesión. Rahman demostró con un maniquí de prueba de choque, soltándolo desde la parte superior de una escalera reconstruida en su laboratorio. El maniquí rodó hacia abajo, golpeando múltiples escalones, aterrizando con sus lesiones distribuidas por su cuerpo. Vea cómo el maniquí golpea el tercer escalón con su hombro, el séptimo escalón con su cadera, el 10º escalón con su rodilla. Así es como se ve una caída real. La persona está rodando, rebotando, intentando agarrar la barandilla. No simplemente se desliza directamente hacia abajo y aterriza con un solo impacto catastrófico en un punto específico del cráneo. Entonces, ¿cómo obtuvo Débora esta lesión?, preguntó el fiscal de distrito. Basado en la biomecánica, alguien necesitaría o lanzarla hacia abajo con fuerza extrema, más fuerza de lo que solo empujar generaría, o golpear su cabeza contra el piso de concreto múltiples veces, o entregar un golpe enfocado a la base de su cráneo con un objeto pesado. La lesión está localizada, concentrada, enfocada en un área muy específica. Es una fuerza dirigida, no las fuerzas difusas, distribuidas de una caída rodante. Los moretones en los brazos superiores de Débora tomaron un nuevo significado a la luz del análisis de la Degel-Kerkra, Rahman. Esas son marcas de agarre. Alguien la agarró desde atrás, con fuerza significativa. El posicionamiento sugiere a alguien más alto que Débora. Alguien con manos más grandes, alguien que agarró sus brazos superiores y o la lanzó violentamente por las escaleras o la sostuvo mientras entregaba el golpe fatal. El agarre fue lo suficientemente apretado para romper pequeños vasos sanguíneos profundos en el tejido muscular. Eso no es contacto accidental, eso es restricción intencional, forzosa. El análisis de la Degel Rahman también abordó la falta de heridas defensivas. Cuando la gente cae, su primer instinto es la autoconservación. Extienden las manos, agarran la barandilla, intentan amortiguar la caída con sus manos. Débora no tiene moretones en sus palmas, no tiene raspaduras en sus dedos, no tiene fracturas o esguinces en sus muñecas o antebrazos. ¿Por qué? Porque ella probablemente ya estaba inconsciente o restringida cuando bajó por esas escaleras, o la caída sucedió tan rápida y violentamente que no tuvo oportunidad de reaccionar. La evidencia biomecánica era clara. La muerte de Débora Frazier no fue un accidente. Con la creciente evidencia sugiriendo homicidio en lugar de accidente, Morrison obtuvo una segunda orden de registro más comprensiva para la casa Frazier. Lo que ella y el equipo forense descubrieron durante su segundo examen meticuloso reveló cuán cuidadosamente Richard había montado la escena y, crucialmente, dónde su montaje había fallado bajo el escrutinio de investigadores entrenados. La copa de vino junto al cuerpo de Débora había molestado a Morrison desde el principio, y el análisis forense reveló por qué. La copa ciertamente había sido usada recientemente. Contenía residuos de vino tinto consistentes con el Pinot Noir encontrado en el estómago de Débora durante la autopsia. Llevaba las huellas dactilares de Débora en el cuenco y el tallo, exactamente donde se esperaría que estuvieran si ella hubiera estado sosteniendo la copa normalmente. Pero había algo más, un pequeño residuo de jabón para lavar platos en el borde de la copa, detectable solo a través de análisis microscópico. La copa había sido lavada recientemente y luego manipulada por Débora, o, más probablemente, por alguien sosteniendo su mano y presionando sus dedos en la copa para crear huellas dactilares convincentes.
Si Débora simplemente se hubiera servido vino y llevado la copa abajo, no habría residuo de jabón para platos. La copa habría venido del almacenamiento, sido llenada y usada. La presencia de jabón fresco sugería que Richard había lavado una copa, la había llenado con vino y luego la había montado en la escena, quizás incluso presionando la mano de Débora contra ella después de que ya estaba muerta para crear las huellas dactilares. El análisis del patrón de manchas de sangre era aún más revelador. El especialista forense Thomas Bradford, un analista certificado de patrones de manchas de sangre con 20 años de experiencia, examinó la evidencia de sangre con cuidado meticuloso, usando luminol, fuentes de luz alternas y análisis microscópico para detectar patrones invisibles a simple vista durante la investigación inicial. Prejei sangre despedida en el techo en la base de las escaleras, explicó Bradford a Morrison, mostrándole fotografías mejoradas tomadas bajo luz azul. Estas son pequeñas gotas de sangre que han sido lanzadas desde un objeto en movimiento, lo que llamamos salpicadura por impacto. El patrón es consistente con alguien balanceando un objeto o golpeando hacia abajo con fuerza. No se obtiene eso de una caída. Cuando alguien se cae por las escaleras y golpea su cabeza, la sangre se acumula en el punto de impacto. No salpica hacia arriba en el techo. El charco de sangre alrededor de la cabeza de Débora también contaba una historia. «Mire aquí», continuó Bradford, señalando diagramas detallados de la evidencia de sangre. O el charco de sangre primario, donde se acumuló la mayoría de la sangre, debería estar directamente debajo de la herida si Débora cayó y aterrizó en esta posición. Pero en realidad está desplazado por unas 8 pulgadas. El patrón de sangre sugiere que la cabeza de Débora inicialmente estaba en una posición diferente, que sangró allí durante varios minutos, y luego fue movida a la posición donde Richard afirmó haberla encontrado. También había manchas de transferencia, lugares donde alguien había pisado sangre y luego caminado por el piso del sótano. Las huellas no coincidían con los calcetines de Débora o los zapatos que Richard afirmó haber usado esa noche, los mocasines de cuero encontrados cerca de la puerta del sótano. Pero cuando los investigadores revisaron el armario de Richard durante la segunda búsqueda, Morrison encontró un par de zapatillas deportivas Nike empujadas al fondo, detrás de sus zapatos de vestir y otro calzado. Las zapatillas deportivas parecían recientemente limpiadas, pero el luminol reveló rastros de sangre en las suelas y lados. Sangre que las pruebas de ADN confirmaron era de Débora. El patrón de la suela de estas zapatillas deportivas coincidía con las tenues huellas sangrientas en el piso del sótano, huellas que Richard aparentemente había intentado limpiar, pero no había removido completamente. Richard había cambiado sus zapatos después de matar a su esposa, intercambiando las zapatillas deportivas manchadas de sangre por mocasines antes de llamar al 911, pero no había sido lo suficientemente minucioso al limpiarlas. Fue un error crucial, el tipo de pequeño descuido que a menudo deshace incluso crímenes cuidadosamente planeados. En 2003, la forense digital era todavía un campo emergente, no la herramienta de investigación rutinaria en que se convertiría en años posteriores. Pero Morrison sabía que las computadoras y teléfonos celulares podían contar historias que sus dueños nunca pretendieron compartir. Obtuvo órdenes judiciales para la computadora portátil de Richard, registros de teléfono celular e historial de búsqueda en Internet de su computadora doméstica. Lo que el equipo de forenses informáticos encontró fue esencialmente un plano para el asesinato. En las semanas previas a la muerte de Débora, Richard había realizado docenas de búsquedas en Internet en su computadora doméstica. Búsquedas que aparentemente creía eran privadas e intrazables. La caché de la computadora reveló sus consultas, como montar un accidente, lesiones por caerse por escaleras, fractura basilar del cráneo, cuánto tiempo para morir.
pago de seguro de vida por muerte accidental versus suicidio. Había descargado PDFs de revistas médicas discutiendo patrones de lesiones por caídas, aparentemente intentando entender qué lesiones parecerían realistas y no sospechosas. Richard Frazier, en su arrogancia, había creído que podía educarse lo suficiente como para superar a los investigadores, que su título médico e inteligencia le permitirían crear el crimen perfecto. El historial de búsqueda reveló una línea de tiempo de planificación. Las búsquedas habían comenzado a principios de diciembre de 2002, unas 6 semanas antes de la muerte de Deborah, y se habían intensificado a principios de enero. El 10 de enero, solo 5 días antes del asesinato, Richard había buscado cuánta fuerza para romper el cuello de alguien y estadísticas de accidentes en escaleras de sótano. Sus registros de teléfono celular revelaron la línea de tiempo crucial que contradecía su declaración a la policía. Richard afirmó que había estado en el dormitorio viendo noticias hasta alrededor de las 10:30 p.m., cuando Deborah mencionó obtener vino del sótano. Pero los registros telefónicos mostraban que había llamado a Amanda Pierce a las 9:47 p.m., más de una hora antes de afirmar haber descubierto el cuerpo de Deborah. La llamada duró 18 minutos y vino de su teléfono celular, no del teléfono de la casa. Cuando se le interrogó de nuevo, confrontado con esta evidencia, Amanda admitió el contenido completo de esa llamada. Richard le había dicho: «Va a suceder esta noche. Lo he pensado todo, planeado todo. Mañana por la mañana, ella se habrá ido y finalmente podremos estar juntos. Necesito que actúes sorprendida cuando escuches la noticia. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Por nosotros?» Amanda había preguntado qué quería decir, qué estaba planeando, pero Richard había sido vago, diciéndole que no se preocupara, que parecería un accidente, que nadie sospecharía nunca nada. La había hecho prometer no llamarlo o enviarle mensajes de texto hasta que él la contactara, diciendo que necesitaba tiempo para manejar las cosas y ser convincente para la policía. La llamada había terminado a las 10:05 p.m. La llamada al 911 de Richard llegó a las 11:47 p.m., más de 90 minutos después. ¿Qué había sucedido en esos 90 minutos? La evidencia sugería que Richard había matado a Deborah poco después de colgar con Amanda. Luego había pasado más de una hora montando la escena, limpiando evidencia, cambiándose de ropa, ensayando su historia, esperando a que la temperatura corporal de Deborah bajara y su sangre comenzara a coagularse para que la línea de tiempo pareciera consistente con su historia eventual. El 3 de marzo de 2003, menos de 7 semanas después de la muerte de Deborah, Richard Frazier fue arrestado en el hospital comunitario de Boulder, donde acababa de terminar de realizar un reemplazo de rodilla de rutina. El arresto fue deliberadamente público, conducido en el estacionamiento del hospital, donde otros doctores, enfermeras y pacientes podían presenciarlo. El Departamento de Policía de Boulder quería enviar un mensaje: riqueza, educación y estatus profesional no proporcionaban inmunidad ante la justicia. El arresto hizo titulares en todo Colorado y atrajo atención mediática nacional. Cirujano prominente acusado de asesinar a su esposa por dinero del seguro y su amante. La historia tenía todos los elementos que fascinan al público: riqueza, traición, sexo y un crimen aparentemente perfecto desentrañado por investigadores persistentes y forenses modernos. Richard mantuvo su inocencia desde el momento de su arresto, contratando un equipo de abogados defensores de alto precio, liderados por Marcus Webb, uno de los abogados defensores criminales más prominentes de Denver, conocido por lograr que acusados ricos fueran absueltos a través de interrogatorios cruzados agresivos y asesinato de carácter de testigos de la acusación. Los honorarios de Webb le costarían a Richard más de $500,000,
dinero prestado contra la casa y recaudado a través de fondos de defensa legal establecidos por colegas médicos de Richard que insistían en que su amigo y colega era inocente. La víctima de investigadores exageradamente celosos, determinados a convertir un trágico accidente en un sensacional caso de asesinato. El juicio comenzó en septiembre de 2003 y duró 6 semanas, dominando la cobertura noticiosa local y atrayendo reporteros de medios nacionales. La acusación, liderada por la fiscal auxiliar de distrito Catherine Mills, una abogada brillante conocida por su preparación meticulosa y devastadores argumentos finales, construyó metódicamente su caso como construyendo un edificio. Primero los cimientos, luego la estructura, luego los detalles, hasta que emergía la imagen completa. Presentaron los documentos de seguro falsificados, llamando a expertos en escritura a mano que testificaron con certeza que Deborah no había firmado la aplicación, aumentando su póliza a 2 millones. Detallaron el romance con Amanda Pierce, mostrando al jurado estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros de hotel, mensajes de texto y correos electrónicos que pintaban un retrato de la doble vida de Richard. Incluyeron el diario de Deborah en la evidencia, y Jennifer Caldwell leyó en voz alta entradas seleccionadas al jurado con una voz temblorosa de emoción, llevando a muchos jurados a las lágrimas mientras el miedo y la confusión de Deborah se transmitían en sus propias palabras. La acusación trajo a la Dexeta Altrato Rahman para testificar sobre la biomecánica, usando ayudas visuales y demostraciones para ayudar al jurado a entender por qué las lesiones de Deborah no podían haber resultado de una caída accidental. Presentaron los hallazgos de autopsia del doctor Chen, las marcas de agarre en los brazos de Deborah, las hemorragias petequiales que sugerían una lucha. Los especialistas forenses testificaron sobre la evidencia de sangre, la salpicadura despedida en el techo, la posición corporal movida, los zapatos limpiados en el armario de Richard. Los expertos en forenses informáticos mostraron al jurado el historial de búsqueda en Internet de Richard, su investigación metódica sobre cómo cometer y montar un asesinato, y pusieron a Amanda Pierce en el estrado. El testimonio de Amanda fue devastador. Le habían otorgado inmunidad de procesamiento a cambio de su cooperación completa, y no se guardó nada. Describió el romance en detalles dolorosos, las promesas de Richard, su creciente impaciencia con su matrimonio, sus comentarios cada vez más oscuros sobre Deborah, su críptico comentario sobre los accidentes ocurren y su escalofriante llamada telefónica la noche del asesinato. Bajo interrogatorio cruzado, Webb intentó destruir la credibilidad de Amanda, retratándola como una destructora de hogares, una mentirosa, una mujer despechada que fabricaba evidencia para vengarse de Richard por no dejar a su esposa. Amanda se derrumbó en el estrado, sollozando mientras admitía que había sido ingenua, que había ignorado señales de advertencia, que sentía una tremenda culpa por su papel en la muerte de Deborah, aunque no había participado directamente en el asesinato. Pero su testimonio central nunca vaciló. Richard le había dicho que iba a manejar las cosas la noche de la muerte de Deborah, y a la mañana siguiente, Deborah estaba muerta. La defensa contraatacó con sus propios expertos, patólogos forenses, que testificaron que las lesiones de Deborah teóricamente podían haber resultado de una caída accidental, que el análisis biomecánico era especulativo, que las marcas de agarre podían haber venido de los intentos de Richard en pánico por revivirla o moverla después de encontrarla al fondo de las escaleras. Trajeron psicólogos que testificaron que los cónyuges en duelo a menudo actúan de maneras que parecen sospechosas, pero son meramente el resultado de trauma y conmoción. Cambiarse de ropa porque están cubiertos de sangre, llamar a seres queridos antes o en lugar de llamar al 911, buscar en Internet información sobre lo que sucedió,
porque están tratando de entender un evento traumático. Webb pintó a Richard como un hombre cuyo matrimonio tenía problemas. Sí, pero que nunca cometería asesinato. Un doctor dedicado que salvaba vidas en lugar de tomarlas. Un hombre cuyo único crimen era la infidelidad. Moralmente incorrecto, pero no criminalmente legal. Retrató el caso de la acusación como circunstancial, basado en insinuaciones y coincidencias en lugar de prueba dura. Pero el momento más poderoso de la acusación llegó cuando reprodujeron la llamada al 911 de Richard para el jurado, pidiéndoles que escucharan no solo sus palabras, sino lo que faltaba. Mills se paró frente al estrado del jurado, el audio de la voz de Richard en pánico llenando la sala del tribunal. Mi esposa no respira. Hay sangre por todas partes. Por favor, Dios, por favor envíen a alguien. Escuchen cuidadosamente, les dijo Mills al jurado. Él nunca una vez la llama por su nombre. No Deborah, no Deb, ni siquiera cariño o querida. Ella es mi esposa. Ella. Es un distanciamiento psicológico que es consistente con alguien que ya se ha divorciado emocionalmente de su víctima, alguien que la ve no como la mujer que amó, sino como un obstáculo que ha sido removido. La defensa objetó, pero el juez permitió el argumento, y el jurado escuchó con visible atención. En los argumentos finales, Mills ató todo junto. Richard Frazier quería una nueva vida, quería libertad de su matrimonio, quería a su amante, quería 2 millones en dinero del seguro para resolver sus problemas financieros. Y creyó que era lo suficientemente inteligente, educado, cuidadoso para cometer el crimen perfecto. Pero los crímenes perfectos no existen, damas y caballeros. Cada crimen deja evidencia, cada asesino comete errores, y este asesino cometió docenas de ellos. El argumento final de Webb retrató a Richard como una víctima de evidencia circunstancial, un hombre cuya vida estaba siendo destruida porque los investigadores necesitaban resolver un caso y no podían aceptar que a veces las tragedias son solo accidentes. El 31 de octubre de 2003, Halloween, apropiadamente para un caso tan escalofriante, el jurado regresó después de deliberar durante 18 horas a lo largo de 3 días. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, miembros de la familia y observadores curiosos. La familia de Deborah se sentó a un lado de la galería, los partidarios de Richard al otro. La tensión era palpable mientras el jurado entraba en fila, sus caras graves y cansadas. El presidente del jurado, un ingeniero jubilado, leyó el veredicto en una voz firme que resonó a través de la silenciosa sala del tribunal. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Richard Andrew Frazier, culpable de asesinato en primer grado. Richard no mostró emoción mientras se leía el veredicto, mirando directamente al frente con la misma expresión fría y calculadora que varios testigos habían descrito. Detrás de él, su madre sollozó. Al otro lado del pasillo, la hermana de Deborah susurró, «Gracias a Dios», y apretó la mano de su esposo. Richard fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En los años desde entonces, nunca ha admitido su culpabilidad, presentando múltiples apelaciones que han sido todas denegadas. Continúa manteniendo que la muerte de Deborah fue un trágico accidente, que es la víctima de investigadores exageradamente celosos y evidencia circunstancial, que algún día la verdad será reconocida y será exonerado. Pero la detective Sarah Morrison sabe mejor. En las 2 décadas desde el juicio, ha dado conferencias en academias de policía, sesiones de entrenamiento del FBI y conferencias forenses en todo el país, usando el caso Frazier como una herramienta de enseñanza para reconocer escenas del crimen montadas y conducir investigaciones exhaustivas que miran más allá de lo obvio. Richard Frazier casi se sale con la suya, le dice Morrison a sus audiencias.
Era inteligente, educado, meticuloso en su planificación. Entendía lo suficiente de forense como para crear una escena de accidente plausible. Investigó cómo cometer asesinato, cómo montarlo, cómo los investigadores lo analizarían, pero cometió errores, pequeños, pero fatales para su plan. No tuvo en cuenta el patrón de salpicadura de vino que no coincidía con una caída. No limpió sus zapatos lo suficientemente a fondo. No pudo resistir investigar su crimen en su computadora doméstica. No pudo mantener distancia emocional durante su llamada al 911. Y lo más importante, subestimó cuán bien entrenados pueden estar los investigadores para leer la historia que cuenta una escena del crimen. Cuántas piezas de evidencia podemos reunir y analizar, cómo la ciencia forense y el trabajo detective de la vieja escuela se combinan para exponer la verdad. Morrison hace una pausa en sus conferencias, mostrando fotografías de la escena del crimen en una pantalla de proyector. Y cada escena del crimen montada tiene señales, inconsistencias que no coinciden con la narrativa que el asesino quiere que creamos. Nuestro trabajo es ser escépticos, cuestionar la explicación obvia, mirar más profundamente. Deborah Frazier se habría convertido en solo otra estadística de accidente doméstico si los investigadores hubieran aceptado la historia de Richard al pie de la letra. En cambio, su caso demuestra que la verdad, no importa cuán cuidadosamente alguien intente enterrarla, emergerá si los investigadores son pacientes, minuciosos y están dispuestos a seguir la evidencia donde sea que conduzca. El caso también cambió cómo se investiga la violencia doméstica en Boulder y jurisdicciones en todo el país. El diario de Deborah, que documentaba su creciente miedo hacia Richard, se ha convertido en una plantilla para lo que los defensores de la violencia doméstica ahora llaman documentación de evaluación de amenazas. Las organizaciones ahora alientan a las víctimas a mantener registros detallados no solo de violencia física, sino de comportamiento amenazante, intimidación, control coercitivo y ira creciente. Estos registros pueden ser evidencia crucial si el abuso escala a asesinato. La póliza de seguro falsificada llevó a nuevos protocolos en compañías de seguros a nivel nacional, requiriendo verificación en persona o documentos notariados para cualquier aumento de póliza por encima de ciertos umbrales. La habilidad de Richard para aumentar fraudulentamente la póliza de Deborah a 2 millones sin su conocimiento había sido inconcebible, un fallo sistémico que la industria de seguros se movió para prevenir a raíz del caso. Amanda Pierce cooperó completamente con los investigadores y nunca fue acusada de ningún crimen, aunque ha vivido con la culpa de su involucramiento durante las últimas 2 décadas. Dejó la enfermería poco después del juicio, dejó Colorado, y según todos los informes ha intentado reconstruir su vida lejos de la sombra del asesinato de Deborah Frazier. En una entrevista de 2010 con un documental de crimen verdadero, Pierce dijo: «Era joven, ingenua y egoísta. Creí las mentiras de Richard porque quería creerlas. Pasaré el resto de mi vida preguntándome si Deborah todavía estaría viva si lo hubiera visto a través de él antes, si me hubiera negado a sus avances, si le hubiera dicho a alguien sobre sus comentarios perturbadores. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que otras mujeres entiendan que los romances con hombres casados a veces tienen consecuencias mucho más allá de matrimonios rotos». Al final, el intento de Richard Frazier por el crimen perfecto falló porque no existe tal cosa. Cada asesinato deja rastros, cuenta una historia, revela la verdad a aquellos lo suficientemente pacientes y hábiles para leer la evidencia. Su falla fatal fue la misma arrogancia que condena a la mayoría de los asesinos inteligentes, la creencia arrogante de que era más inteligente que todos los demás, que su título médico e inteligencia le permitirían superar a investigadores entrenados, científicos forenses y la sabiduría acumulada de la justicia criminal.
Pensó que entendía la forense, porque la había investigado en línea, pero no la entendía lo suficiente como para conocer todas las formas en que su escena del crimen lo traicionaría. Pensó que había montado un accidente convincente, pero no había tenido en cuenta los ojos entrenados de investigadores como Sarah Morrison, que sabían mirar más allá de la superficie, que entendían que los patrones de salpicadura de vino y las manchas de sangre y el análisis biomecánico podían contar historias más precisas que cualquier narrativa que un asesino intentara construir. Pensó que podía manipular a las personas en su vida, su esposa, su amante, sus colegas, la policía, pero no había contado con la previsión de Deborah al documentar sus miedos. El caso de Deborah Frazier se erige como un recordatorio crudo de que la violencia doméstica puede esconderse detrás de la fachada de un matrimonio perfecto. Hoy día la tumba de Deborah Frazier en el cementerio Mountain View de Boulder tiene una inscripción simple, de su amiga querida, empresaria exitosa y una voz que no sería silenciada. 1960-2003. Su asesinato expuso la oscuridad que puede acechar en vidas aparentemente perfectas y aseguró que su asesino, a pesar de su planificación meticulosa y montaje cuidadoso, pasaría el resto de su vida tras las rejas, su reputación destruida, su libertad ida, sus planes para una nueva vida reducidos a la existencia carcelaria que soportará hasta la muerte. Richard Frazier intentó montar el crimen perfecto. En cambio, creó el caso de estudio perfecto en cómo la verdad siempre encuentra una manera de emerger, cómo la justicia, aunque a veces lenta, puede ser inevitable cuando investigadores dedicados se niegan a aceptar respuestas fáciles. La copa de vino hecha añicos en ese piso del sótano contó una historia que Richard nunca pretendió. Los patrones de sangre en el techo, las marcas de agarre en los brazos de Deborah, los zapatos limpiados escondidos en el armario P. Al intentar cometer el crimen perfecto, Richard Frazier se había comprometido en cambio a una sentencia de vida y le había dado a investigadores, fiscales y expertos forenses una clase magistral en cómo incluso la escena de asesinato más cuidadosamente montada eventualmente revela sus secretos a aquellos que saben cómo mirar, cómo cuestionar y cómo negarse a aceptar mentiras disfrazadas de verdad. El caso de Deborah Frazier nos recuerda a todos: no hay crimen perfecto, solo criminales imperfectos que creen que son más inteligentes de lo que son, y los profesionales dedicados que prueban que están equivocados.